Te contaré una historia de un amigo que luchó contra la depresión después de una ruptura amorosa. Fue una época difícil para él, pero gracias a un grupo de terapia en la escuela que creó, pudo encontrar la esperanza y el apoyo que necesitaba para curarse y seguir adelante. Su historia es un testimonio del poder de la conexión humana y de cómo el coraje de pedir ayuda puede cambiar nuestra vida para siempre. Soy un chico normal, de 19 años. Me llamo Daniel. Hace unos meses terminé con mi novia, con quien llevaba saliendo desde hacía 2 años. Fue una ruptura dolorosa, y desde entonces me he sentido solo y triste la mayor parte del tiempo. No sé por qué me afectó tanto, pero siento que lo perdí todo. Mis amigos tratan de ayudarme, pero no puedo evitar sentirme desconectado de ellos. Me siento como si estuviera en una isla en medio de un mar de personas. Me cuesta concentrarme en la universidad, mi rendimiento ha bajado, y apenas salgo de casa. Un día, en la biblioteca de la universidad, encontré un folleto sobre un grupo de terapia en la escuela. Al principio, pensé que era una tontería, pero después de leerlo varias veces, decidí darle una oportunidad. Tal vez, me ayudaría a sentirme mejor. El primer día en el grupo de terapia, me encontré con personas que habían pasado por situaciones similares a la mía. Había un chico llamado Juan, que había perdido a su novia en un accidente de coche. También estaba Marta, quien había terminado con su novio después de 5 años juntos. Ellos me entendían. Sabían cómo me sentía. Fue un alivio para mí darme cuenta de que no estaba solo en mi dolor. ¿Has participado alguna vez en un grupo de terapia? ¿Cómo fue tu experiencia? Me encantaría saber tus respuestas en los comentarios del video. Las sesiones de terapia me permitieron abrirme y hablar sobre mis sentimientos. Descubrí que muchas de las personas que estaban en el grupo habían sentido lo mismo que yo. Me sorprendió la profundidad de las emociones que compartían. A veces me costaba hablar, pero después de varias sesiones, aprendí a confiar en los demás. Me di cuenta de que todos estábamos en el mismo barco. El líder del grupo, la terapeuta, nos guiaba y nos daba herramientas para lidiar con nuestras emociones. Me sentí muy agradecido por su ayuda. Incluso me di cuenta de que podía ayudar a otros, como cuando le sugerí a Marta que empezara a pintar como una forma de terapia. Me encariñé con el grupo de terapia, con Juan, Marta, y con los demás miembros. No podía esperar para volver a las sesiones semanales. Descubrí una comunidad de apoyo que me ayudó a sanar. Fue un camino largo y difícil, pero con la ayuda de los demás, pude encontrar esperanza y superar mi depresión. ¿Crees que pedir ayuda en momentos de crisis es una señal de debilidad o de coraje? Me encantaría saber tus respuestas en los comentarios del video. A medida que pasaban las semanas, las sesiones de terapia se convirtieron en el punto más importante de mi semana. El grupo de terapia se había convertido en mi comunidad, mi apoyo, y mi familia. Me di cuenta de que todos los miembros del grupo habíamos llegado allí por una razón, para encontrar un camino hacia la curación. Las sesiones no eran fáciles, a menudo nos llevaban a lugares oscuros, pero también nos daban herramientas para lidiar con nuestras emociones y superar la depresión. Me gustaba hablar con Juan, que había pasado por una experiencia traumática, pero que estaba tratando de seguir adelante con su vida. Me encantaba la creatividad de Marta, que había empezado a pintar y compartir su trabajo con el grupo. Un día, en una de las sesiones, la terapeuta nos preguntó si alguno de nosotros había experimentado cambios positivos en nuestras vidas desde que habíamos comenzado en el grupo. La mayoría de los miembros del grupo levantaron la mano, compartiendo historias de pequeños avances. Yo no estaba seguro si tenía algo que contar, pero la terapeuta me señaló. ¿Y tú, Daniel? ¿Has experimentado algún cambio positivo en tu vida? Tragué saliva, sintiéndome un poco incómodo. ¿Había experimentado algún cambio positivo? De repente, recordé algo que había estado pasando en las últimas semanas. Bueno, supongo que sí. He estado saliendo más con mis amigos últimamente. Y he estado jugando al fútbol los fines de semana. Me gusta el deporte, y me ayuda a distraerme. Los miembros del grupo me animaron, diciendo que era un gran avance. La terapeuta sonrió y tomó notas en su cuaderno. Fue un momento agridulce, porque aunque me alegré de haber tenido un avance,
también me recordó lo difícil que había sido el camino hasta allí. Un día, después de una sesión particularmente emocional, me quedé hablando con Juan. Me contó que estaba considerando dejar la universidad y viajar por el mundo. Pensé que era una idea increíble, pero también me preocupé por él. Le pregunté si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Sé que suena loco, dijo Juan, pero siento que necesito algo nuevo en mi vida. No puedo seguir atascado en el pasado. Hablamos un poco más, y finalmente me despedí de él. Me sentí feliz de haber hablado con alguien que me entendía, pero también preocupado por lo que podría pasarle a Juan. Al día siguiente, en la universidad, me enteré de que Juan había desaparecido. No se había presentado a sus clases, y nadie sabía dónde estaba. Me preocupé por él y me pregunté si debería haber hecho algo más para ayudarlo. Los días pasaron, y no hubo noticias de Juan. Me sentía cada vez más angustiado por su desaparición. Los miembros del grupo de terapia me apoyaban, pero no podía evitar sentirme culpable por no haber hecho más. Finalmente, después de varias sesiones de terapia y mucho trabajo personal, llegó el momento de mi desenlace. Estaba nervioso y emocionado al mismo tiempo. Había aprendido tanto sobre mí mismo, y ahora estaba listo para dar el gran salto. ¿Cómo crees que se puede ayudar a alguien que está luchando contra la depresión o la ansiedad? Me encantaría saber tus respuestas en los comentarios del video. El día de mi última sesión de terapia llegó, y entré en la sala con el corazón palpitando. El grupo me había apoyado tanto, y la terapeuta había sido increíblemente útil, pero sabía que ahora era el momento de volar por mi cuenta. Compartimos nuestras últimas reflexiones, y los miembros del grupo me desearon suerte en mi camino. Agradecí a todos por su apoyo y me despedí con lágrimas en los ojos. Me di cuenta de lo mucho que había cambiado desde que empecé en ese grupo, y me sentí agradecido por cada paso que había dado. Desde entonces, he estado aplicando lo que aprendí en terapia a mi vida cotidiana. Todavía hay días difíciles, pero ahora tengo las herramientas para hacerles frente. Me he dado cuenta de que no estoy solo, y que tengo una gran red de apoyo a mi alrededor. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la ruptura fue solo el detonante que me llevó a buscar ayuda. Mi problema era mucho más profundo que eso, y nunca habría podido superarlo solo. Pero gracias a ese grupo de terapia, pude encontrar la esperanza y el apoyo que necesitaba para curarme y seguir adelante. Ahora estoy listo para enfrentar cualquier desafío que la vida me presente. ¿Tienes una red de apoyo emocional en tu vida? ¿Quiénes son esas personas y cómo te han ayudado? Me encantaría saber tus respuestas en los comentarios del video. La historia de mi lucha contra la depresión después de una ruptura amorosa y cómo encontré esperanza y apoyo en un grupo de terapia en la escuela que creé, me enseñó que la verdadera fuerza proviene de la vulnerabilidad. Aprendí que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de coraje y resiliencia. A veces, cuando estamos en medio de una crisis personal, podemos sentirnos solos y abrumados. Pero mi experiencia me enseñó que siempre hay personas dispuestas a ayudarnos y que hay esperanza incluso en los momentos más oscuros. También aprendí que la curación no es un proceso lineal, sino que tiene altibajos. Hay días buenos y días malos, pero lo importante es no perder de vista el objetivo final, la sanación. Finalmente, creo que todos necesitamos una red de apoyo emocional, ya sean amigos, familiares, terapeutas o grupos de apoyo. No importa cuál sea nuestra lucha, siempre hay alguien ahí fuera que está dispuesto a ayudarnos. Todo lo que tenemos que hacer es tener el coraje de pedirlo.